Gracias, señor presidente. Buenos días a la defensora y al equipo que la acompaña. En fin, agradecer, como no puede ser de otra forma, el informe detallado que nos ha presentado, sobre todo también por el momento, porque es cierto que estamos en el tiempo que corresponde hacerlo y eso también es de agradecer. Y simplemente una reflexión en este breve tiempo que nos corresponde. Respecto al conjunto del informe, yo creo que usted ha detallado perfectamente y, por tanto, no voy a reiterar cifras y ámbitos en los que el informe profundiza. Efectivamente, las cuestiones que tienen que ver con las pensiones y las reclamaciones, si no he leído mal la cifra, de unos 217.000 ciudadanos que han reclamado respecto a la revalorización de las pensiones y la modificación y la reforma constitucional, las tasas de la justicia, los CIES, los reglamentos, que aunque tarde efectivamente ha llegado, temas relacionados con la asistencia sanitaria. Usted ha hecho incidencia también con los libros de texto, me ha parecido muy oportuno su comentario, y todo lo que tiene que ver con la cobertura sanitaria a inmigrantes y a emigrantes, es decir, en los dos sentidos. Temas de vivienda, de insolvencia personal, en fin, se ha hablado de ello. Yo creo que, en definitiva, es una buena fotografía de la realidad de nuestro país, de las políticas sobre el bienestar público que tiene en este momento, que está haciendo en este momento el Gobierno y las administraciones públicas. Y, ciertamente, a mí esto me lleva a una reflexión, si quiere, más general. Usted lo ha apuntado en un momento determinado de su intervención y ha dicho una frase que me parece muy acertada. Ha dicho, no podemos conformarnos desde esta comisión estrictamente con las quejas. Y es cierto, yo creo que esta comisión, en el momento en que estamos viviendo, tiene un papel absolutamente central, seguramente no suficientemente reconocido, pero tiene un papel absolutamente central porque ustedes, en sus informes, están haciendo un relato de un momento muy difícil para nuestro país. Yo creo que tenemos tres grandes debates. Uno está efectivamente en el tema del paro, otro en nuestra situación frente a la globalidad económica y con qué instrumentos somos capaces de superar un momento difícil, que no es únicamente difícil en nuestro contexto nacional, sino en el contexto internacional. Pero hay otro, y los tres efectivamente tienen un link importante, pero el siguiente es efectivamente el de la pobreza y el de la desigualdad. Yo lo he hecho en alguna otra comisión y quiero insistir hoy aquí porque creo que es un momento en el que no podemos pasar de puntitas sobre este tema, no podemos pasar de puntillas porque me parece que es un tema absolutamente fundamental y que nos afecta, desde luego, en muchos ámbitos, en el bienestar de muchas personas que hoy están sufriendo la pobreza, pero también en nuestra dignidad como país. Es decir, un país no es digno si no es capaz de afrontar una problemática como lo que se pone en evidencia con las cifras que tenemos encima de la mesa. Es decir, es verdad, las familias han tenido una caída de ingresos del 4%, los precios han aumentado un 10%, el número de pobres en nuestro país se ha disparado casi hasta el 22%, pero lo más preocupante es que hay estudios que nos sitúan en el 2025 con 20 millones de pobres. Es decir, y es cierto, porque lo que vemos en la evolución de las cifras, es decir, aquello que nos indica de qué forma se está repartiendo hoy la riqueza, sabemos que efectivamente lo que en los años 60 el 10% de la población acumulaba el 30%, hoy eso es un 10 a 50%. O sea, es decir, que la desigualdad crece y lo más preocupante de todo, creo que también tuve oportunidad de comentarlo en alguna ocasión, es que nuestras políticas públicas para afrontar el reto de la pobreza y la desigualdad son muy ineficaces. Es decir, hay países con situaciones parecidas a la nuestra, como Irlanda o otros países de la Unión Europea, que realmente el impacto de sus políticas públicas sobre la pobreza es muy alto, casi del 90%. Nosotros no llegamos al 20% de digamos, en la medida de nuestra eficacia, de la eficacia de nuestras políticas para combatir la pobreza.
Yo creo que en el tsunami de la pobreza el epicentro es efectivamente la pobreza infantil y el problema, usted lo ha mencionado en otro ámbito, pero creo que es exactamente el mismo. Es decir, la pobreza en los niños y en la adolescencia es una lacra que perdurará para toda su vida y que a veces tiene secuelas insuperables. Yo creo que esta es una cuestión especialmente grave y que la debemos afrontar, yo creo, con mucho realismo y en fin, con mucho rigor también, ¿no? Por tanto, no se trata ni de maquillar ni de caricaturizar las cifras, pero es cierto que en Cataluña estos días se ha hecho un pleno en el Parlamento catalán sobre la pobreza. A mí me parece que es un paso importante, no tanto por el éxito seguramente del pleno o los acuerdos que han surgido del mismo, que han sido más bien, digámoslo así, en fin, modestos, ¿no? Pero sí es cierto que se ha situado el problema en el centro del escenario. Yo creo que este es un reto que también desde esta comisión deberíamos asumir. Es decir, yo sé que ustedes tienen los instrumentos que tienen para hacer frente a los problemas. Por tanto, en este sentido, creo que lo hacen con una razonable eficacia y algunas de las cosas que ha explicado respecto a las administraciones que no respondían o que incumplían con los requerimientos que ustedes hacían, es uno de ellos. Por tanto, yo, consciente de los instrumentos que ustedes tienen, pero creo que desde esta comisión deberíamos hacer un esfuerzo en ese sentido, en situar el debate en el centro del escenario. Sé que no es fácil, sé que algunas cosas ustedes no pueden hacerlas. Seguramente correspondería también a nivel de esta Cámara y del Senado hacer un debate en este sentido, pero sabiendo las limitaciones, yo creo que hay una cosa, señora defensora, y se la quiero pedir, es lo único que voy a reivindicar en esta comisión, es que debemos hacer un estudio en profundidad, no sobre la pobreza, porque efectivamente estudios sobre la pobreza hay de diversos organismos que están sobre la mesa y que nos dicen, en fin, nos hacen esta radiografía de nuestro país, pero sí sobre la evaluación de las políticas públicas que tenemos en este momento para combatir la pobreza, la desigualdad y en qué grado estas políticas públicas son eficaces en el empeño de conseguir resultados. Evidentemente, lo primero que necesitamos es combatir el desempleo y esto es obvio, pero luego hay toda una serie de medidas de carácter social, muchas de ellas se han disminuido drásticamente en estos años y yo creo que hay que prestar especial atención y, por tanto, señalar y poner las líneas rojas en aquellas reducciones del gasto público que afectan de una forma directa a la infancia, a los adolescentes y a toda la población que está en un riesgo severo de sufrir pobreza y, además, una pobreza cronificada. Por tanto, esta sería mi petición, si quiere considerarla de esta forma, porque, insisto, es un problema muy grave en nuestro país y es un problema que debemos abordar también desde esta comisión, porque, insisto en lo que le recordaba hace un momento, que un país, una buena parte de su dignidad y de su prestigio se lo juega también en si es o no es capaz de cuidar a aquellos ciudadanos que más lo necesitan. Gracias.